Bienvenidos de vuelta al podcast de Mañana y Café. Este es el capítulo 5 y hoy me acompaña un fotógrafo al que además de haber querido invitar porque su trabajo nos parezca bueno, es un fotógrafo al que vengo siguiendo hace unos cuantos meses y personalmente me parece muy interesante su trabajo. David Sánchez, David Sánchez, bienvenido al podcast de Mañana y Café, ¿cómo vas? Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Parce, muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos por favor sobre ti un poco para quienes no te conocen. Ok, pues yo soy David Sánchez, ¿cierto? Soy fotógrafo, digamos lo que a tiempo completo. Soy un apasionado por la imagen, por la fotografía, por el video. Además de eso soy trabajador social de la Universidad de Caldas y hago parte de un proyecto que se llama Ciudad Impresa, en el cual andamos como recorriendo, transitando, también haciendo como procesos pedagógicos a través de la imagen y todos sus formatos. Bueno, me lo voy a meter por ahí primero. ¿Por qué alguien que está tan apasionado por la imagen y por la fotografía termina estudiando trabajo social? Ok, lo que pasa es que uno llega a un momento donde tiene que empezar como a tomar cierto tipo de decisiones, y yo creería que la mayoría de las personas que inician a hacer como algún oficio o alguna técnica artística en un principio no sabe que se va a dedicar a eso, sobre todo como en Colombia, que es tan difícil, y sobre todo veniendo como de una clase media, como de cierto contexto. La fotografía en un principio era como más un hobby, digámoslo, y paulatinamente ya se comenzó como a introducir mucho en mi vida, pero pues yo tenía como otras intenciones. En ese momento yo quería estudiar arquitectura, me acuerdo. De hecho yo soy técnico en dibujo arquitectónico y no pasé arquitectura, me presenté 2 veces, como que hubo todo un proceso ahí también de frustración y casi de sin sabor y sin sentido, y yo no sabía qué hacer con mi vida. Sí sabía que me gustaba algo, pero no sabía que me gustaba tanto como para dedicarme en ese momento a las artes plásticas. Entonces lo primero que a mí se me apareció era como las carreras de las ciencias sociales, y de hecho desde el colegio, como en los perfiles que le hacen a uno, tenía una fuerza ahí. Me presenté a trabajo social sin saber, o sea, sin haber visto el pensum siquiera, y poco a poco yo me fui enamorando del trabajo social, ¿cierto? Sobre todo como de mitad de semestre hacia adelante, donde empecé a conocer como ciertos tipos de profesores muy afines y como con ciertas cosmovisiones muy similares a las mías, y empecé ahí como a enamorarme aún más, y fue donde llegó la fotografía a anclarse ahí como sobre todo en lo que es el trabajo social comunitario, y como que las dos fueron avanzando, Empujaron. me fueron empujando hacia ciertos lugares, uno muchas veces no sabe cuáles son, y hasta el sol de hoy, ¿cierto? Si bien estoy más metido en la fotografía ahorita, pero eso, como dicen por ahí, como que lo bailado nadie se lo quita a uno, y ahí está el trabajo social siempre detrás y delante mío, en la Antes, mitad de la foto. claro, brutal. Antes de preguntarte cómo el trabajo social ha moldeado tu fotografía, sí quiero que hagamos la tarea de describir tu trabajo fotográfico a la gente. O sea, yo aquí voy a tratar de que pongamos unas cuantas de tus fotografías. Yo las describiría a veces crudas, otras veces, no sé, muy reales, muy de calle. ¿Tú cómo describes tu trabajo o qué buscas en él? Eh, es que uno poco a poco se va descubriendo qué es lo que le gusta, ¿cierto? Qué es lo que realmente a uno le mueve como las fibras, lo hace sentir vivo a uno. Entonces como que desde el trabajo social yo empecé a habitar ciertos sectores, ciertos lugares, también desde el punk, desde el graffiti, desde, digamos que desde la contracultura. Ahí ya me empezaron como a soltar un montón de imágenes, un montón de símbolos, de cosas que hicieron que se me moldeara a mí ciertos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses que están en mi fotografía? Que son como muy explícitos, que entonces uno ve como marginalidad, uno ve lo extramuro, lo raro, lo extraño, como lo que de una u otra manera no encaja dentro de los estándares comunes de belleza.
y muchas veces también desechados por ciertos sectores de la sociedad. Pero no solo me gusta como retratar eso, sino que detrás también hay como todos unos procesos de visibilización, de memoria, de identidad, también como de mostrar las otras caras que suelen tener las ciudades, que suelen tener los barrios, que suelen tener como ciertos sectores de la población. Además, pues en Colombia sobre todo, que uno la mira de entrada y uno ve ya unas cosas que es como lo que se exporta ante el mundo, pero uno mira Colombia y por donde la ve son mundos distintos. ¿Qué son esos mundos en los que yo me muevo y los que retrato? Tremendo, tremendo. ¿Te consideras una suerte de reportero gráfico o de fotoperiodista? No, no, de hecho yo me alejo mucho de esa posición, porque no es mi escuela, no me interesa la inmediatez de la imagen, no me interesa tener la verdad, ni tampoco ser imparcial, ¿cierto? Yo siento que mi fotografía es totalmente parcial, es política y tiene unas visiones que no sirven y no están como funciona el fotoperiodismo. ¿Y dónde se para tu fotografía? Es muy difícil, ¿cierto? Sí. Digamos, es más fácil que lo definan a uno que uno definirse, que es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, si yo tendría que marcar como mi fotografía, sería como en un híbrido, como en una mezcla de cosas que vienen como desde la fotografía documental, hasta la autoral, hasta ahí entraría como lo intimista. Puede que entre como el nuevo documentalismo, que son otras formas de hacer documental que van un poco más allá de la fotografía clásica, y digamos que también la fotografía expandida, la fotografía comunitaria. Bueno, eso sí es... Nombres los que quiera. Sí, y todo eso se mezcla, claro. ¿Cierto? Es muy difícil uno como fotógrafo también ponerse el rótulo de algo, porque eso lo que va a hacer es que te va a limitar, ¿cierto? Como que si bien yo puedo hacer fotos en la calle, también puedo irme a un estudio y hacer fotos en el estudio, o ir a hacer talleres de fotografía. Total. Parce, hay una sensación que tengo yo constantemente cuando veo tus fotos y es, Esteban, ¿cómo resultó en esta situación? Ok. No, eso uno se prepara toda la vida para estar ahí. Uno se prepara toda la vida para estar en ese lugar, se prepara toda la vida para hacer esa foto, pero lo que pasa es que mi círculo, mi forma, o sea, mi vida está rodeada de ese tipo de situaciones todo el tiempo, y yo también las busco y las genero y me gusta estar ahí, porque si bien lo que pasa es que la fotografía en parte también es como un documento un poco mentiroso. Si yo me pongo a explicar todas mis fotografías, quizás unas sean muy brutales por la historia, y hay otras que parecen ser muy brutales, pero yo le cuento la historia, es como, es una foto, bueno, normal, ¿cierto? Sino que también hay unos procesos de elección, de selección de imágenes, pero en parte es en habitar los territorios. A eso te referías cuando hablábamos detrás de cámaras de ser honesto con uno mismo, ¿no? Sí, se trata de... Pues es que para mí la fotografía ya es algo que está anclado en los ritmos de mi vida. O sea, yo no me puedo como poner hoy el uniforme de fotógrafo porque voy a hacer de 8 de la mañana a 12 y luego de 2 a 6, ¿cierto? Para mí la fotografía es un ejercicio de tiempo completo. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en fotos, y puede que en un día no haga una sola foto o en 2 días no haga una sola foto, pero llega un día donde están sucediendo un montón de cosas, un fin de semana, donde como que se me explaya el mundo y se me pone todo de frente, y ahí uno está preparado todo el tiempo con su cámara para hacer las fotos. Qué bacano, porque bueno, eso nos habla de que, claro, tus fotos no las puede hacer cualquiera, ¿no? Tú las haces, ¿cómo digo esto? Como que tu foto es lo que tú ves, ¿cierto? Y lo que tú quieres contar, y eso lo hace muy personal. Exacto, si bien como uno fotografía muchas veces es como de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y se ve, es como el mundo que uno tiene adelante. En todas esas personas, en todos esos espacios, en todos esos lugares donde yo estoy haciendo fotos con mi cámara, son extremadamente propios y íntimos. Claro. Todas esas personas, si bien a veces somos muy desconocidos y ni somos amigos, también yo las considero
de acá, ¿cierto? Como de mi propia carne, porque habitamos los mismos espacios, hemos sentido también las mismas injusticias, hemos visto las mismas cosas, ¿cierto? Entonces es mi vida, ¿cierto? Tremendo. Bueno, y hablando de autoría, eh, seguramente tú eres consciente de la briega que hay ahora mismo con las inteligencias artificiales generativas de imágenes. Y para mí la fotografía siempre ha estado en un lugar raro, ¿cierto? En cuanto a las artes. Y creo que es un momento igualmente raro para las artes plásticas y visuales el tener a la inteligencia artificial generativa de imágenes. ¿Tú cómo ves todo este asunto de las inteligencias artificiales? ¿Y cómo crees que se afecta la fotografía de ella o cómo se beneficia? Ok, digamos que ahorita estamos hablando y yo me considero como un fotógrafo de este ciclo, ¿cierto? De esta generación. Yo vengo de los 2000 en adelante, y crecí como en medio de todos unos avances tecnológicos, como de todas unas revoluciones que hubo ahí. Entonces para mí la IA viene siendo como una de esas otras avances tecnológicos en los que yo estoy metido y que no lo veo con recelo, ¿cierto? Yo lo veo como una herramienta que nos puede servir a nosotros como fotógrafos para expandir nuestras ideas, para crear nuevas cosas, que sí es una vaina reciente, ¿cierto? Que sí hay como unos temas legales ahí de autorías, pero en eso tan reciente que es la IA, aún van a seguir pasando cosas como en ese tema jurídico, legal, que es lo que uno esperaría, ¿no? Porque pues las leyes no van a la par de las situaciones, eso, las leyes siempre llegan después, o las normas, o sea, lo que sea que vaya a llegar para la regulación de eso. Entonces es como, pues el camino es largo, es culebrero, es lleno de piedras y vamos a ver entonces hasta dónde vamos a llegar con eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta, digamos, más puntual entonces respecto a la IA. ¿Tú has usado la IA últimamente en tu trabajo fotográfico? Eh, digamos que no he tenido la necesidad, Ok. ¿cierto? Porque si bien yo no soy un fotógrafo de la vieja escuela, yo sí tengo muchas cosas de eso, entonces hay vainas que yo desde entrada ya intento dejar resueltas, ¿cierto? Como el enfoque, o que el ruido, o que la composición, o no sé, hay una basurita por ahí, entonces yo me corro un poquito ¿cierto? Evitar. Para evitarla, pero aún no he tenido la necesidad, quizás sí con el chat GPT, yo creo que todo el mundo ya hemos tenido conversaciones ahí íntimas con el chat GPT preguntándole cosas, pero con mi foto y con mi trabajo no, y no lo he visto necesario, pero si en algún momento se hace, pues yo no le veo ningún tipo de problema. Bueno, ¿y crees que se equipara, digamos que en la historia cuando apareció la fotografía, los pintores fueron como que, ah, no, ¿qué es esto? Sí, ¿Cierto? es ¿Crees que que se equipara a este momento en la historia pues con la aparición de ella? debe tener sus puntos, ¿cierto? Sí. Pero es que estamos hablando también de temas, de años, de siglos, de historia de la humanidad que han pasado para que lleguemos a comparar esos dos tipos de situaciones. Yo siento que es algo más como de purismos, No. y gente purista pues ha existido y sigue existiendo todo el tiempo, gente que así no se hace, o ¿por qué hace eso? ¿Cierto? Pero sí siento que tiene su punto de encuentro desde ahí, desde los purismos y desde las artes un poco también vistas como algo sagrado, que es algo de lo que yo me alejo, ¿cierto? A mí no me gusta ver mi obra como algo sagrado, ni las artes, ni los museos, ni los espacios expositivos, ni las galerías como algo sagrado que no se toca, que no se mira, que no se raya. Para mí eso es maleable, inflamable también, ¿cierto? Entonces, Yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, bueno, ahorita hablábamos detrás de cámaras de la materialidad de la imagen y de que aún siendo un fotógrafo de los 2000 y haber crecido con tecnología y con, más que nada con fotografía digital, tú le encuentras mucho encanto a lo analógico. sí, Cuéntame de eso, por favor. a la plasticidad, ¿cierto? Y a la maleabilidad de la imagen. Porque parte de haber estudiado trabajo social me hizo como caer en cuenta de reconocerme más que todo como latinoamericano, ¿cierto? Y eso desde ahí como que uno ya empieza y ahí para abajo y llega uno allá. Es que pasa que históricamente las herramientas artísticas, las narrativas, los lenguajes poderosos, ¿cierto? Los que tienen incidencia no han sido de los latinos, ¿cierto?
han sido pues de la gente blanca, europea. Entonces eso, digamos, más precisamente en la fotografía hizo que la fotografía fuera algo sagrado, que la fotografía existiera como para ciertos lugares, para ciertos públicos y tenía que ser exhibida de ciertas formas, con un montón de cuidado en la impresión, cuidado en el marco, ¿cierto? Como volvemos a los purismos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno saca las imágenes de ahí y las vuelve maleables? Ya uno las interviene, ya yo cojo ese archivo y lo imprimo y hago un taller en el Bajo Andes y llega a todo el mundo y lo raya, lo rasga o no le importa también. Eso hace que la imagen sea viva y no una imagen muerta en una pared. Eso, ahí hablando como precisamente de fotografía, pero me interesa también la maleabilidad de la imagen en otras cosas que no necesariamente tiene que ver con el collage, bueno, con toda esta otra parte que existe dentro de mí, sino por ejemplo en lo plástico, que yo creo que todo esto se sintetiza en una sola cosa y es volver viva la imagen, porque la imagen muchas veces después de hecha queda muerta, entonces la idea es revivirla, ¿cierto? Imagen viva, memoria viva. Que haga parte de nuestras relaciones sociales. Sí. Que para eso está, ¿no? Digo yo que, bueno, yo soy diseñador, entonces yo también tengo como ciertos conceptos de la imagen y para mí, como diseñador, la imagen suele crearse con una función, ¿cierto? Sí. Y eso no significa que solo podamos hablar de señalética, sino que la fotografía también cumple un papel de la narración de historias, que históricamente eso ha sido necesario para todos los grupos humanos. Sí, y es que, digamos, si dejamos la imagen tiene una función, ¿cierto? Sí. Las imágenes tienen función y una de las funciones principales de la fotografía es que sea vista. O sea, la fotografía, si nadie la ve, pues no existe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le niego los espacios a la fotografía, se me va a empezar a diluir y se fue y se perdió la imagen. Entonces, la idea es mantenerla viva todo el tiempo. Hablemos de esas relaciones humanas alrededor de la fotografía, porque, bueno, cuando tú estás en la calle fotografiando a alguien, ¿cómo es esa relación entre ustedes? ¿Cómo tú estableces ese contacto? Tú me decías que eso hace parte de tu círculo. No creo que todos tus sujetos fotografiados sean conocidos tuyos, exacto. pero ¿cómo estableces tú esa relación y cómo se sienten ellos al ser fotografiados? Sí, digamos que yo, si bien yo ahorita puedo como tener un poco de recelo con las formas de hacer foto, yo también hice ese tipo de fotos, un poco como extractivista, fotografía sin consentimiento, que es la fotografía de calle, clásica, gringa, que es un poco fisgona. Que es un poco fisgona, que es robona, que es abusiva muchas veces también. Entonces yo empecé y conocí, digamos que la fotografía de calle así, porque me llegó, fue a través de los libros, de las películas, de los videos del otro lado, pero en un principio no habían como unas preocupaciones éticas ahí, sino que fue hasta que llegó el trabajo social y me revolcó todo eso y me dijo, es que hay otras formas de hacerlo. Digamos que yo ya no hago fotos de esa manera, o bueno, no tanto, digámoslo, y ahorita sí existen como las fotografías, ya son como más lentas, ya son como más charladas un poco, conociéndonos más también, pero obviamente hay fotografías que se necesitan hacer así. Y ya en ese caso es como, no sé si perspicacia o simplemente es tacto. Y las personas, o sea, el tacto se lee. A veces no son necesarias las palabras, sino que el simple tacto, como uno llega, saluda, ya hay como una disposición ahí. Y hacer la fotografía se vuelve como una recocha, o sea, como lo último que uno hace después de una charla o algo. Claro, y seguramente has desarrollado cierta sensibilidad para leer los momentos, ¿no? Sí. Bueno, para que vayamos cerrando, quiero saber tu posición frente a, no sé, el futuro de la fotografía, por decirle de alguna manera. Todos tomamos fotos ahora, ¿no? Todos tenemos cámara en el celular. ¿Tú tomas fotos con tu celular? ¿Crees que el rol del fotógrafo tiene fecha de caducidad o siempre va a haber gente que se dedique particularmente a la fotografía o no va a ser necesario en el futuro? No, pues sí, no sé, digamos, qué va a pasar con la fotografía en el futuro, pero si uno la ve como a corto plazo,
Y es que esta discusión yo siento que ha pasado muchas veces, ¿cierto? No sé, como cuando cuando dejamos de escuchar música en CDs, por ejemplo, cosas así, pero la fotografía pues seguramente va a existir, puede que se transforme, obvio, porque pues el cambio es inherente a la humanidad. Pero siempre va a existir. Es que no hay que olvidar que la fotografía es una herramienta, que es un lenguaje que con eso uno cuenta historias, ¿cierto? Todo el mundo tiene una cámara y me parece genial porque eso también hace que la fotografía se democratice un poco y pueda llegar a todo el mundo y no sea como simplemente un lujo de ciertas personas por ese lado, pero las personas siempre van a tener la necesidad de narrar, de crear algo. Uno con un celular se puede hacer una selfie o puede ir a retratar el conflicto armado en Colombia. Entonces es también la intención de la imagen, con qué se hace. Tal cual. Y finalmente, ¿qué te falta hacer? No. ¿O qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Pues yo hace poco conocí o tuve como la posibilidad de poder viajar con la cámara y conocer con la cámara, y era como una tarea que yo nunca había hecho. Siempre había fotografiado como mi metro cuadrado y lo hice y me pareció como una tarea o un ejercicio muy lindo. Me gustaría seguir viajando, me gustaría editar mi libro, seguir mostrando mi trabajo, seguir conociendo gente a través de mi fotografía, y son como esas cosas. En realidad no es mucho, ¿cierto? Es como los caminos que uno va cruzando y ya lo que se va apareciendo es como ganancia. Claro. Y mucha salud también, y bienestar también. David, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales para que vean tu trabajo? Me encuentran en Instagram, que es como la plataforma donde yo más me muevo, donde estoy como también creando contenido todo el tiempo, no solo con la cámara, sino con el celular. Aparezco en Instagram como c.davidsánchez, y ahí me contactan también, ahí pueden ver el trabajo, y es como la plataforma, es mi plataforma preferida, ¿cierto? También estoy en TikTok, pero he subido como 3 videos, entonces por Instagram es donde más pueden ver el camello. David, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes también muchas gracias por ver este capítulo. No se pierdan el de la próxima semana. Y nada, muchas gracias. Tomen fotografías y eso es todo. Sigan con el resto del programa.